La lluvia golpeaba con furia las calles de la ciudad como si el cielo mismo estuviera llorando. Roberto Méndez cerraba con manos temblorosas por el frío su pequeño puesto de tacos en la esquina más olvidada del mercado municipal. Eran las 12:30 de la noche, una hora en la que las calles se volvían peligrosas y solitarias. Contó las monedas del día con dedos agrietados por el trabajo, apenas 300 pesos. Suficiente para comprar tortillas, frijoles y tal vez un poco de leche para su hija Lupita. Nada más. Guardó el dinero en el bolsillo interno de su chamarra rasgada, la misma que usaba desde hacía 5 años, y comenzó a caminar bajo el aguacero implacable. El agua helada se filtraba por los agujeros de sus zapatos gastados mientras avanzaba por las calles vacías. Roberto pensaba en Lupita, su pequeña de 7 años que lo esperaba en casa bajo el cuidado de doña Carmen, la vecina de 70 años que le hacía el favor de cuidarla por las noches a cambio de algunos tacos que Roberto le llevaba cada día. Mañana sería el cumpleaños de Lupita, y él no tenía dinero para comprarle siquiera un pastelito de los que vendían en la tienda de la esquina. El peso de la culpa lo aplastaba más que la lluvia torrencial. Desde que María, su esposa, los había abandonado hacía 2 años por un hombre con dinero, Roberto había luchado solo contra el mundo, trabajando 16 horas diarias para mantener un techo sobre sus cabezas. Caminaba con la cabeza gacha, protegiéndose inútilmente del aguacero, cuando algo hizo que sus pies se detuvieran en seco. Junto a un poste de luz que parpadeaba intermitentemente, había una figura humana acurrucada contra la pared de concreto. Al principio pensó que era un bulto de ropa abandonada, pero entonces la figura se movió. Roberto se acercó con cautela, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era una joven, tal vez de 22 o 23 años, completamente empapada, temblando de una manera que no era solo por el frío. Su ropa elegante, que alguna vez debió ser un vestido fino, ahora estaba desgarrada en varios lugares. No llevaba zapatos, sus pies descalzos estaban ensangrentados y sucios. Su cabello oscuro se pegaba a su rostro pálido, y cuando levantó la mirada hacia Roberto, él pudo ver el terror absoluto en esos ojos hinchados de tanto llorar. «Señorita, ¿está bien?», preguntó Roberto con voz suave, acercándose despacio para no asustarla más. La joven dio un respingo, retrocediendo contra la pared como un animal herido. Sus labios temblaban tanto que apenas podía hablar. Roberto levantó las manos mostrando que no tenía malas intenciones. «No voy a hacerle daño. Solo quiero ayudar. Está empapada y hace mucho frío». La joven lo observó durante largos segundos que parecieron eternos, evaluando si podía confiar en este hombre de rostro cansado y ropa humilde. Finalmente, algo en los ojos bondadosos de Roberto la convenció. Soltó un sollozo que salió desde lo más profundo de su alma. «Unos hombres», comenzó a decir con voz quebrada, «intentaron llevarme, me escapé, corrí tanto, no sé dónde estoy». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos incontrolables. Roberto sintió una punzada de dolor en el pecho. Pensó en Lupita, en cómo se sentiría si algún día ella estuviera en peligro y necesitara ayuda. Sabía que lo poco que tenía tendría que compartirlo, que invitar a esta extraña a su hogar significaba dividir la comida que apenas alcanzaba para 2 personas. Pero su conciencia, esa voz interior que su madre le había inculcado desde niño, no le permitió seguir caminando. No podía dejarla ahí, vulnerable, en una noche como esta y en un barrio donde las personas desaparecían sin dejar rastro. «Venga conmigo», dijo Roberto con firmeza, quitándose su chamarra rasgada y colocándola sobre los hombros temblorosos de la joven. «Mi casa no está lejos, apenas a 15 minutos caminando. No es mucho, créame que no es nada lujoso, pero tendrá un techo sobre su cabeza y estará segura. Nadie la lastimará mientras esté bajo mi cuidado». La joven lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada. En su vida había conocido personas de todo tipo, pero algo en este hombre despertaba una sensación de seguridad que no había sentido en horas. Asintió levemente y permitió que Roberto la ayudara a ponerse de pie.
Sus piernas apenas podían sostenerla después de correr durante kilómetros descalza. Caminaron lentamente por las calles oscuras y mojadas. Roberto sostenía suavemente el brazo de la joven para ayudarla a mantener el equilibrio mientras ella cojeaba con cada paso. No hicieron muchas preguntas. El silencio entre ellos estaba lleno de comprensión mutua, ella necesitaba ayuda, él estaba dispuesto a darla, y las explicaciones podían esperar hasta que estuvieran en un lugar seguro. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un edificio de departamentos deteriorado en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Roberto vivía en el segundo piso, en un pequeño departamento de 2 habitaciones que él llamaba hogar. Al entrar, el lugar estaba en silencio. Lupita dormía profundamente en el único cuarto. Roberto llevó a la joven hasta la pequeña sala donde había un sofá desvencijado que había rescatado de la basura meses atrás. Encendió la luz tenue de una lámpara vieja y por primera vez pudo ver claramente el estado de su invitada. Tenía moretones en los brazos, rasguños en las piernas, y sus ojos reflejaban un trauma que Roberto no podía ni imaginar. «Espere aquí un momento», susurró, desapareciendo en el baño diminuto. Regresó con una toalla gastada pero limpia, un vaso de agua y la única muda de ropa limpia que tenía, una camiseta grande y unos pantalones deportivos que le quedaban enormes. «Puede cambiarse en el baño. Sé que no es ropa de mujer, pero al menos está seca y limpia. Hay agua caliente, aunque a veces se acaba rápido, así que si quiere bañarse, hágalo rápido». La joven tomó la ropa con manos temblorosas, las lágrimas volviendo a rodar por sus mejillas, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud hacia un completo extraño que le ofrecía refugio cuando más lo necesitaba. Mientras ella se bañaba, Roberto preparó su cama en el cuarto, cambiando las sábanas por las únicas limpias que tenía guardadas para ocasiones especiales. Cuando la joven salió del baño, limpia pero todavía temblorosa, Roberto le indicó el cuarto. «Esa es mi cama. Puede dormir ahí. Yo dormiré en el sofá». Ella comenzó a protestar pero Roberto levantó la mano. «No se preocupe. He dormido en lugares peores. Lo importante es que usted descanse y se sienta segura». Esa noche, cuando Roberto finalmente se acostó en el sofá incómodo, escuchó un sonido suave proveniente del cuarto. La joven estaba haciendo una llamada telefónica desde su celular que Roberto le había prestado, ya que el de ella había perdido durante su escape. Su voz era apenas un susurro, pero Roberto alcanzó a escuchar 2 palabras antes de quedarse dormido por el agotamiento: «Estoy bien». No sabía en ese momento que esas 2 palabras simples habían llegado a uno de los hombres más poderosos de todo el país, un padre desesperado que había movilizado a todas las autoridades buscando a su única hija. Roberto tampoco sabía que su simple acto de bondad estaba a punto de cambiar su vida y la de Lupita para siempre. Por ahora, solo sentía paz al saber que había hecho lo correcto, que había ayudado a alguien que lo necesitaba, incluso cuando él mismo no tenía casi nada que ofrecer. Esa era la verdadera medida de un hombre, pensó antes de cerrar los ojos, no lo que das cuando tienes abundancia, sino lo que compartes cuando apenas tienes lo suficiente para sobrevivir. Medio. La luz del amanecer se filtró tímidamente por la ventana rota del pequeño departamento. Roberto despertó con dolor en la espalda después de haber dormido en el sofá desvencijado. Se levantó con cuidado de no hacer ruido y caminó descalzo hacia la cocina diminuta. Abrió el refrigerador viejo que zumbaba constantemente y evaluó su inventario con preocupación. Quedaban 3 huevos, medio litro de leche que expiraba ese mismo día, 4 tortillas y un poco de frijoles de la cena anterior. Era todo lo que tenía para alimentar a 3 personas. Suspiró profundamente, recordándose a sí mismo que había tomado la decisión correcta la noche anterior. El dinero y la comida se podían conseguir de alguna manera, pero la conciencia tranquila no tenía precio. Comenzó a preparar el desayuno con los pocos ingredientes disponibles. El sonido de los huevos chisporroteando en la sartén vieja despertó a Lupita, quien salió del cuarto frotándose los ojos con sus pequeños puños.
Papi, dijo con su voz dulce y adormilada, hay una señorita durmiendo en tu cama. Roberto sonrió y se arrodilló para estar a la altura de su hija. Le explicó con palabras simples que la joven había estado en problemas y necesitaba ayuda, que era su deber como seres humanos proteger a quienes lo necesitaban. Lupita, con la sabiduría inocente de los niños, simplemente asintió y preguntó si la señorita también tendría hambre. Ese corazón puro de su hija llenaba a Roberto de un orgullo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Momentos después, la joven emergió del cuarto. La luz del día permitió a Roberto verla mejor que la noche anterior. A pesar de la ropa masculina enorme que llevaba puesta, había algo en su porte que denotaba educación refinada. Sus manos, aunque lastimadas, eran delicadas, nunca habían conocido el trabajo físico duro. Su manera de hablar, cuando finalmente comenzó a conversar durante el desayuno, revelaba años de educación privilegiada. Pero en ese momento, sentada en la mesa tambaleante comiendo huevos revueltos con tortillas, era simplemente Ana, una joven asustada que había encontrado refugio en el lugar más inesperado. Me llamo Ana, se presentó formalmente, sus ojos todavía mostraban el trauma de la noche anterior pero también una calidez genuina. No sé cómo agradecerle lo que hizo por mí anoche. La mayoría de las personas habrían seguido caminando. Roberto negó con la cabeza mientras servía la leche en vasos desiguales que no hacían juego. No hay nada que agradecer. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Además, mi Lupita necesitaba aprender que ayudar a otros es lo más importante en la vida, sin importar si tenemos mucho o poco. Ana observó a esta niña de 7 años que la miraba con curiosidad y una sonrisa tímida. Sintió algo quebrarse dentro de su corazón. En su mundo de lujo y privilegio, había conocido a cientos de personas que habrían ayudado solo si había algo que ganar a cambio. Esta familia no tenía nada, y aún así le habían dado todo. Durante los siguientes 3 días, Ana permaneció en esa casa humilde que se convirtió en su santuario. Roberto insistió en que no saliera, temiendo que quienes la habían atacado todavía la estuvieran buscando. Ana no discutió, aunque cada día llamaba discretamente a su padre desde el teléfono de Roberto, asegurándole que estaba bien pero pidiéndole tiempo antes de revelar su ubicación. Necesitaba procesar lo que había vivido, necesitaba entender qué significaba la verdadera bondad humana. Durante esos días, ayudaba en todo lo posible en la casa. Aprendió a cocinar con los ingredientes más básicos, algo que nunca había hecho en su vida de chef privados y restaurantes de 5 estrellas. Jugaba con Lupita, leyéndole los pocos libros desgastados que la niña tenía, inventando historias fantásticas que hacían reír a la pequeña hasta que le dolía el estómago. Roberto continuaba trabajando largas horas en su puesto de tacos, trayendo a casa apenas lo suficiente para mantener a 3 bocas alimentadas. Nunca se quejó, nunca mostró resentimiento. De hecho, la presencia de Ana había traído una alegría inesperada al hogar. Por primera vez desde que María los abandonó, había risas constantes en ese departamento. Lupita tenía a alguien más con quien hablar, alguien que le prestaba atención y le hacía sentir especial. Roberto observaba las interacciones entre Ana y su hija con una mezcla de felicidad y melancolía. Esta situación temporal le recordaba cómo se sentía tener una familia completa, aunque sabía que Ana eventualmente tendría que regresar a su vida real. La mañana del 4.º día, Ana despertó con una determinación renovada en sus ojos. Durante el desayuno, tomó las manos ásperas de Roberto entre las suyas. Necesito decirle algo importante, comenzó con voz temblorosa. Mi padre es Mauricio Sandoval. Es un empresario muy conocido en la ciudad. Los hombres que intentaron secuestrarme querían pedir un rescate. He estado llamándole estos días, pero le pedí que esperara porque necesitaba tiempo para entender algo. Necesitaba entender qué tipo de personas todavía existen en este mundo. Usted me salvó la vida, Roberto. No solo de esos hombres, sino que me salvó de perder la fe en la humanidad. Roberto palideció ligeramente. Conocía ese nombre.
Mauricio Sandoval era el magnate más rico de toda la ciudad, dueño de cadenas hoteleras, restaurantes de lujo y múltiples negocios. Sus billboards estaban por toda la ciudad. Hoy vendrá por mí, continuó Ana con lágrimas en los ojos. Pero quiero que sepa que estos han sido los días más valiosos de mi vida. Su hija es maravillosa, y usted es el hombre más noble que he conocido jamás. Esa tarde, exactamente a las 3, 3 camionetas negras de lujo se detuvieron frente al edificio deteriorado causando que todos los vecinos salieran a mirar. Roberto sintió que su corazón se detenía, un pánico inexplicable apoderándose de él. Por un momento terrible, pensó que quizás había cometido un error, que tal vez debió haber llamado a la policía, que tal vez Ana no era quien decía ser. Pero entonces vio cómo ella salió corriendo del departamento, bajando las escaleras de 2 en 2, y se lanzó a los brazos de un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que Roberto poseía. El hombre la abrazó con una fuerza desesperada, lágrimas rodando por su rostro curtido por los negocios pero suavizado por el amor paternal. Mauricio Sandoval levantó la vista hacia el edificio y vio a Roberto parado en la puerta de su departamento, sosteniendo la mano de Lupita. Sin soltar a su hija, comenzó a caminar hacia las escaleras. Sus guardaespaldas lo siguieron, pero él les hizo una señal para que se detuvieran. Subió solo las escaleras crujientes hasta el segundo piso. Cuando llegó frente a Roberto, extendió su mano, pero antes de que Roberto pudiera estrecharla, Sandoval pidió permiso para entrar. Roberto asintió nerviosamente, avergonzado del estado de su humilde hogar. Sandoval entró lentamente, observando cada detalle, las paredes con grietas que Roberto había intentado tapar con cinta adhesiva, los muebles viejos rescatados de la basura pero mantenidos con cuidado, la mesa tambaleante donde habían compartido comidas, el sofá desvencijado donde Roberto había dormido para ceder su cama a una extraña. El magnate se quedó de pie en medio de la sala durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Contenida. Mi hija es lo más valioso que tengo en este mundo. Cuando desapareció hace 4 días, movilicé a todas las autoridades, contraté a los mejores investigadores privados, ofrecí recompensas millonarias. Tengo todo el dinero del mundo, todos los recursos imaginables, pero nada de eso la encontró. ¿Sabe quién la encontró? Un hombre que no tenía nada. Sandoval se giró para mirar directamente a Roberto, sus ojos brillando con lágrimas sin derramar. Usted arriesgó lo poco que tenía por una completa extraña. Compartió su comida cuando apenas le alcanzaba para su propia hija. Le dio su cama, su protección, su bondad, sin esperar nada a cambio. Sin siquiera saber quién era ella. Roberto comenzó a hablar pero Sandoval levantó su mano. Por favor, déjeme terminar. He conocido a miles de personas en mi vida. He hecho negocios con los hombres más poderosos del país. Pero nunca he conocido a alguien con un corazón tan puro como el suyo. Mi hija me contó todo. Cómo la encontró en la lluvia, cómo la trajo aquí sin hacer preguntas invasivas, cómo su hermosa hija la trató con cariño y aceptación inmediata. Me contó que usted trabaja 16 horas al día para mantener a su familia, que mañana es el cumpleaños de Lupita y no tiene dinero para celebrarlo, que aún así compartió todo lo que tenía. Sandoval sacó su teléfono y realizó una llamada breve. Déjeme retribuirle como merece. Y antes de que diga que no, entienda que no es caridad. Es justicia. Es darle a un hombre bueno las oportunidades que el mundo le ha negado injustamente. Roberto intentó rechazar cualquier pago o recompensa. Explicó con voz temblorosa que había ayudado a Ana porque era lo correcto, no por dinero o reconocimiento. Pero Mauricio Sandoval no era un hombre acostumbrado a aceptar un no como respuesta, especialmente cuando se trataba de honrar a alguien que había salvado a su hija. No estoy pidiendo su permiso, dijo Sandoval con firmeza pero con calidez. Estoy informándole de una decisión ya tomada. Usted tiene talento para la cocina,
Ana me contó que sus tacos son los mejores que ha probado jamás. Voy a invertir en usted, en su futuro y en el de su hija. Durante las siguientes semanas, la vida de Roberto cambió de maneras que nunca imaginó posibles. Sandoval cumplió su palabra con una generosidad que dejó a Roberto sin palabras. Le dio la oportunidad de abrir no uno, sino 3 restaurantes completamente equipados con la mejor tecnología y en las mejores ubicaciones de la ciudad. 2 meses después de aquella noche lluviosa, Roberto se encontraba supervisando su 3er restaurante. Ya no era el hombre encorvado por el trabajo excesivo y la preocupación constante. Ahora tenía una casa nueva en un barrio seguro donde Lupita podía jugar sin peligro. Tenía un fondo educativo establecido que garantizaba que su hija podría estudiar hasta donde sus sueños la llevaran, en las mejores escuelas del país o incluso del extranjero si así lo deseaba. Tenía empleados leales que habían sido capacitados profesionalmente. Pero más importante que todo eso, tenía una familia extendida que nunca esperó tener. Ana visitaba cada semana sin falta. Se había convertido en la hermana mayor que Lupita nunca tuvo, llevándola al cine, comprándole libros, enseñándole cosas nuevas, pero sobre todo, dándole el tiempo y atención que solo alguien que realmente se preocupa puede dar. Mauricio Sandoval también se convirtió en una presencia constante, actuando como una figura paterna para Roberto, aconsejándolo en negocios pero también en la vida. La conexión entre las dos familias era genuina, basada no en obligación o deuda, sino en respeto y cariño mutuos. Roberto nunca olvidó de dónde venía. En cada uno de sus restaurantes, implementó un programa donde una vez por semana se daba comida gratuita a personas sin hogar o en situación de necesidad. Cuando le preguntaban por qué lo hacía cuando podría estar maximizando sus ganancias, simplemente respondía, porque alguien una vez me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a compartir. Una tarde, mientras cerraba su restaurante principal, Roberto encontró a un joven durmiendo en la entrada. Estaba sucio, claramente hambriento, y la mayoría de los dueños de negocios lo habrían echado inmediatamente. Roberto lo despertó suavemente y le ofreció entrar. Le preparó un plato abundante de comida y mientras el joven comía con lágrimas de gratitud, Roberto se sentó frente a él. ¿Tienes algún lugar donde quedarte esta noche?, preguntó con genuina preocupación. El joven negó con la cabeza avergonzado. Roberto sonrió, ese mismo tipo de sonrisa que había ofrecido a Ana aquella noche lluviosa. Bueno, tengo una habitación extra en mi casa y resulta que necesito a alguien que me ayude en la cocina. Si estás dispuesto a trabajar duro y aprender, tienes un lugar donde quedarte y un trabajo. ¿Qué dices? Los ojos del joven se llenaron de lágrimas de incredulidad y esperanza. En ese momento, Roberto comprendió completamente la lección más importante de su vida: la verdadera riqueza nunca estuvo en lo que recibió después de ayudar a Ana, sino en haber elegido la bondad cuando no tenía absolutamente nada que ganar, cuando compartir significaba sacrificio real, cuando ayudar significaba arriesgar lo poco que tenía. Esa noche, volviendo a su casa nueva en su automóvil que todavía le parecía surreal, Roberto reflexionó sobre cómo una sola decisión de compasión había transformado no solo su vida, sino que había creado un efecto dominó de bondad que continuaría expandiéndose. Había aprendido que los milagros no siempre llegan en formas que esperamos, y que a veces, el acto más simple de bondad humana puede cambiar el curso de múltiples vidas para siempre.